Voy a hablar ahora sobre técnicas esenciales de trabajo con el entorno adulto del niño, niña o adolescente que ha sido víctima de un delito y que se encuentra en contacto con el proceso de justicia. Para empezar a construir el escenario, creo que es importante categorizar o compartirles las categorías en las que entendemos que se ubican las madres de niñas, niños o adolescentes que se acercan a la oficina a denunciar y que son los acompañantes durante todo el proceso. Me voy a referir a madres, mujeres, porque en nuestra experiencia la enorme mayoría de adultos acompañantes que se animan a denunciar y que acompañan el proceso de justicia son las madres. Esto no significa que no existan padres que se acerquen a pedir ayuda, a acompañar niños y a denunciar, pero sí la gran mayoría son las mamás. Lo que vemos es que conocer la victimización de un niño o una niña, de un hijo o una hija, provoca fuertes efectos en la dinámica psicológica de las madres, sobre todo cuando se trata de un agresor dentro de la familia. La primera de las dinámicas que detectamos son aquellas mamás que quedan sumidas en la negación y en la confusión y que entonces sí denuncian, pero no sostienen la denuncia con el niño y sus necesidades como centro de las acciones, sino con ellas mismas en el centro del discurso inclusive. Se mezclan en estos discursos la confusión, el dolor, la ira, los sentimientos de traición, que incluso pueden incluir al niño o a la niña y al agresor en cómo ella percibe la realidad de lo sucedido. El segundo escenario es aquel en el que conocer la victimización de sus hijos o hijas hace que la mamá se coloque en una postura de extrema defensa y extrema entrega al proceso de justicia, que pasa a ser el centro de su vida y el centro de la vida de sus hijos e hijas. En general son las mamás que tienden a mostrarse siempre fuertes, nunca débiles, que nunca se permiten que su hijo o su hija las vea tristes o llorar, que incluyen a sus hijos en todos los detalles del proceso, en cada uno de los pasos y en cada una de las acciones y los detalles, justo porque el proceso se transforma en el centro de sus vidas y entonces no puede guardar límites entre lo que un niño necesita saber y conocer respecto del proceso y lo que corresponde al escenario de los adultos, defensores y protectores. En nuestra experiencia, estos dos grupos de madres en general tienen una historia de abusos en sus propias historias infantiles. En general son mamás que sufrieron abuso y que nunca pudieron contarlo o que lo contaron y no fueron creídas y entonces no recibieron apoyo. Entonces en el escenario 1, donde prima la negación y siguen ellas siendo el centro del escenario, lo que sucede es que reviven la victimización, la impotencia y la desprotección que vivieron en su infancia y eso no les permite acabar de actuar protectoramente, 100% protectoramente de sus hijos y sus hijas. Y en el segundo escenario lo que ocurre es que las mamás que han sido víctimas en su infancia actúan defensivamente todo lo contrario a la desprotección y entonces se presentan como fuertes y poderosas. El tercer grupo es el de las madres que al conocer la victimización de sus hijos e hijas pueden lograr quedarse en un punto medio entre estos dos extremos que acabo de mencionar. Pasan por una etapa de confusión, de mucho dolor, de ira, y luego poco a poco se pueden ir moviendo hacia un lugar de mayor distancia respecto del proceso y de mayor distancia respecto de lo que sucede, y desde ahí entonces pueden empezar a ver logros parciales, pueden ver potencialidades y habilidades que van desarrollando tanto los niños a partir del proceso como ellas como adultas protectoras, y pueden ver logros parciales y pequeños que tienen que ver con la recuperación del niño y que no necesariamente son la sentencia favorable que buscan las mamás que solo se centran en el proceso de justicia. Este escenario intermedio es el que
pensamos que es el más deseable. Estar en este punto medio les permite centrarse en las necesidades de los hijos como el primer paso y el eje central de la razón por la cual vale la pena denunciar. Y les permite además separar el resultado del proceso último, que no siempre ocurre, no siempre se logra una sentencia favorable, de las acciones de protección que ellas mismas están pudiendo ofrecer a los hijos, a favor de su desarrollo, a favor de su recuperación. Estas mamás son las que pueden percibir como faro del sentido de denunciar y como faro de la recuperación la protección de los hijos más allá del sistema de justicia, y entonces desde ahí es que pueden reconstruirse ellas mismas como adultas protectoras. ¿Qué información esencial necesitan las y los adultos que rodean a niños que están en contacto con sistemas de justicia? Hemos visto ya información básica que tiene que ver con que se trata de procesos largos, que va a haber momentos de mucho cansancio y de mucha incertidumbre, de incluso desilusión respecto de para qué sirvió denunciar y demás, que es necesario poder percibir cosas útiles a lo largo del proceso y detectar habilidades en sí mismas y en los niños para protegerse. Hay otro punto que lo que hemos visto en los acompañamientos siempre regresa en el discurso de las mamás, que es la culpa puesta donde no debería estar. En general, entre los efectos frecuentes de conocer la victimización de un hijo o una hija es que o se responsabiliza a la propia mamá por no haberse dado cuenta, por no haber tomado medidas a tiempo, por haber dejado desprotegido al niño, o en contacto con el proceso de justicia también se responsabiliza al niño o la niña. Cuando la mamá percibe como única salvación al proceso de justicia, entonces el niño queda en una situación en la que debe contar, debe rescatar, debe lograr que el proceso funcione, y esa es una carga demasiado grande para un niño o una niña de la cual debería ser protegido. Otro efecto frecuente es que las madres tienden a sobreproteger a los hijos después de que conocen su victimización, y entonces se da una especie de estigmatización al interior de la familia en donde no pueden poner límites adecuadamente porque consideran que con todo lo que ha sufrido la niña además no merece o no deberían forzarla a cumplir reglas básicas. Esa sobreprotección frente a la sobreprotección deben ser informadas de que no se trata de eso, que mantener las reglas tiene que ver con el cuidado y con el desarrollo y la crianza adecuadas. Otro efecto frecuente es la sobrevaloración de los efectos de la victimización. Esto quiere decir que todo problema o toda dificultad que siguen teniendo con niñas o niños en el trato cotidiano remite a esto sucede porque fue víctima. Es necesario ahí aportar información específica sobre que sí hay situaciones en las que necesitan contención específica por haber sido víctimas de un delito, pero no necesariamente todas las veces. Puede haber manifestaciones conductuales, incluso dificultades para el manejo emocional o múltiples síntomas y dificultades que simplemente tienen que ver con etapas de desarrollo que el niño está atravesando, y eso ayuda a diferenciar los efectos del abuso, los efectos del proceso de justicia y el desarrollo normal de niñas y niños. Por último, solo mencionarles que el formato que más útil nos da resultado es intercalar el formato de grupo de madres o adultos cuidadores y las sesiones individuales de acompañamiento para sostener esta información. En el formato grupal, lo que sucede y lo que hace posible es que existan en un mismo grupo madres que acaban de iniciar el proceso y entonces están en esta etapa de negación, de angustia, de confusión, madres que van a la mitad y madres que ya están terminando, incluso algunas que probablemente han logrado resultados positivos, no solo necesariamente la sentencia, sino ver a sus hijos protegidos y con un desarrollo adecuado. Este manejo de información ayuda mucho a que las que están empezando se espejen con las que ya están por terminar, y del mismo modo las que están por terminar se espejen con las que acaban de iniciar para detectar
cuáles son los logros que han tenido a lo largo de todo ese camino.